Abren por favor sus Biblias en Santiago 1, verso 22. Vamos a estudiar del verso 22 al 27. Y bueno, el tema de hoy es vivir un cristianismo sin engaños. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estar aquí enseñando tu palabra, Señor. Permíteme esconderme detrás de ti, Señor, que no sean palabras mías lo que hoy se diga, sino palabras tuyas, Señor. Que podamos tener oídos atentos a tu palabra y corazones dispuestos para ponerla en obra, Señor. Bueno, nada más así recordando un poquito, Santiago es medio hermano de Jesús, Santiago o Jacobo. Él es el autor de esta carta, y algo que nos va a hacer un poquito de sentido adelante que avancemos en el estudio es que él dirige esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Sí, eso lo podemos ver en el primer versículo. Esto es importante, vamos a tomarlo en consideración más adelante, porque el que dirija esta carta a ese grupo de cristianos que están dispersos pero son israelitas, quiere decir que estamos hablando de cristianos que conocen el Antiguo Testamento, que tienen idea perfecta de los ritos del Antiguo Testamento. Por eso es importante. Ahora, no por esto quiere decir que entonces no va dirigida también a nosotros. Vamos a ver también cómo esto se aplica a nuestro contexto y en nuestros tiempos. Entonces, empezamos en el versículo 22 y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y bueno, es muy clara, ¿no? Nos está hablando a que no solamente escuchemos la palabra, que también la debemos de poner en práctica. Pero no está hablando de, escuché la palabra y hoy hago algo o hoy tengo un actuar conforme a la palabra, sino está hablando en un tiempo que es continuo. Eso quiere decir que nos está llamando a que todo el tiempo estemos actuando conforme a la palabra que estamos escuchando. No que simplemente una vez dijimos, hoy voy a actuar conforme a la palabra y ese día es el único que actúe la palabra, sino que la palabra que estoy escuchando realmente se convierta en mi estilo de vida. Eso es a lo que nos está llamando. Ahora, esto no es nada más porque Santiago lo diga. Si vamos a Mateo 7, 21 al 27, vamos a ver cómo Cristo mismo nos está llamando a esto mismo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Estamos rectificando que realmente Santiago nos está hablando, nos está repitiendo las palabras que él escuchó de Jesús. Recordemos que él estuvo presente cuando él dio esta prédica, este sermón, y entonces tiene él muy claro el contexto en el que está hablando Jesús, y nos está recordando esto. Regresando a Santiago, la siguiente parte del versículo dice: engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos es interesante. Quiere decir que viene de la palabra griega paralogizomai, que significa estafar o engañar por una conclusión equivocada. Entonces, lo que nos está diciendo Santiago es: no lleguemos a la conclusión de que porque estamos escuchando la palabra, porque estamos viniendo a la iglesia, porque estamos tomando un estudio, entonces ya somos realmente cristianos. Nos está diciendo que no lleguemos a esa conclusión equivocada. Realmente el ser cristiano viene de escuchar esa palabra, asimilarla y actuar conforme a esa palabra. Ahora, también es interesante las formas en que nos podemos engañar. Si vamos a Lucas 8, 4 al 15, vamos a ver cuáles son esas posibles formas en las que me puedo engañar. Y ojo, no es un engaño que alguien me esté engañando, que el enemigo me esté engañando. Santiago dice que nos estamos engañando nosotros mismos. En Lucas 8, 4 al 15 tenemos la parábola del sembrador, y dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Decía Santiago que podemos estar engañándonos. ¿Cuál es el primer tipo de engaño en el que podemos estar cayendo? El más peligroso, creo yo, es el que viene en el versículo 5 y 12, que nos está hablando que podemos creer falsamente que somos salvos y ni siquiera estar siendo salvos. Creo que ese es el engaño más peligroso en el que podemos caer. Podemos creer que porque venimos una vez a la iglesia, porque hicimos nuestra oración de fe, entonces somos salvos. Y realmente ese es el engaño más peligroso, que creamos que somos salvos y realmente no lo seamos. A partir de aquí ya no estamos hablando del peligro de nuestra salvación. Los siguientes peligros de engañarnos: sí soy salvo, pero ¿qué tipo de salvación estoy obteniendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? En el versículo 13 podemos ver que dice, lo que nos está diciendo es: podemos estar escuchando la palabra, podemos estar creyendo en ella, pero en algún momento abandonar nuestra fe, ¿sí?
En el versículo 14 podemos ver otro tipo de engaño en el que caemos. Dice, ahí podemos estar engañándonos, no en cuanto a nuestra salvación, sí somos salvos, pero nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios, ¿sí? No estamos actuando como nos está llamando Santiago. Escuchamos la palabra, estudiamos la palabra, posiblemente tengamos actos como hacer devocionales, como incluso estar sirviendo en una iglesia, pero no estamos siendo realmente llenos de este actuar de la palabra que nos llama Santiago. Y nos estamos perdiendo bendiciones que hay en actuar conforme a esta palabra. Y el versículo 15 nos da cuando estamos superando ese engaño, cuando realmente estamos viviendo conforme a la palabra, cuando realmente la estamos creyendo y asimilando y teniendo una vida que sea congruente con eso, podemos llevar fruto realmente. Y así es como realmente voy a estar viviendo la vida cristiana. Pasamos al siguiente versículo y dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ya varias veces aquí hemos escuchado este ejemplo del espejo, que la palabra es un espejo en el que nosotros nos vemos y en el que podemos ver cuáles son nuestros defectos, cómo estamos fallando ante Dios, cómo estamos pecando ante Dios, y todas esas fallas, cómo es que realmente las ve Dios. A lo mejor nosotros las estamos justificando, pero cuando vamos al espejo de la palabra, al espejo de la ley, vemos que estamos muy lejos del estándar de perfección de Dios. Y algo interesante aquí es que dice que el hombre considera su rostro natural. Ese rostro natural está hablando o se refiere al rostro que tenemos con el que nacemos, nuestro ser pecaminoso. Y en 1 Corintios 2:14 podemos ver cuál es esa humanidad con la que nacemos. Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Ese es el rostro al que se refiere Santiago, que estamos llegando a ver nosotros en el espejo. Estamos llegando con un rostro pecaminoso, incapaz de entender las cosas espirituales. Entonces, no estamos viendo realmente nuestro reflejo con atención, no estamos dándonos cuenta realmente del pecado que hay en nosotros. A eso se refiere en esto. Y también aquí la ilustración dice a alguien que considera en un espejo. Esta consideración que habla aquí Santiago es viene del verbo katanoeo en el original, y se refiere a una observación ligera, descuidada, muy por encima. ¿Sí? Entonces estamos a lo mejor viendo que traemos un pecado y decimos, bueno, ya ese pecado ya lo superé, ¿no? A lo mejor quien venga de un contexto católico como yo, pues se identificará con bueno, pero yo ya no cargo mi estampita de San Judas. Pero bueno, ¿y qué pasa con lo demás? ¿Realmente estoy transformando mi corazón? O sea, ya no estoy adorando ídolos, pero de veras estoy haciendo caso a toda la palabra, a toda la instrucción que yo recibo de parte de Dios. A esto se refiere, que veo nada más lo superficial, lo que está más por encima. Y otra cosa importante, dice, porque Él se considera a sí mismo. Vamos a ver qué nos dice Dios de considerarnos a nosotros mismos. Vamos a Proverbios 3, 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí es claro lo que nos dice Dios. No nos debemos de considerar a nosotros mismos, debemos de considerarnos a través de Dios. Dios es el que nos debe de considerar. Dios es el que debe de dar el veredicto y no lo que nosotros creemos o lo que nosotros vemos por encima. Pasando al versículo 25 de Santiago, dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y cuál es esta perfecta ley? Aquí tenemos varios contrastes en el versículo 25 contra el 23 y el 24. La consideración que aquí hace, o aquí dice, en nuestra versión dice, mira atentamente. En algunas versiones las traduce con el mismo verbo, pero en el original es muy diferente. Aquí estamos hablando del verbo paracupto en el original, que es muy diferente al que utilizaba antes. Aquí el paracupto se refiere a mirar con detenimiento. La idea del verbo original es agacharse a mirar. O sea, vas caminando por la calle, ves algo como que brilla y dices, a lo mejor es una moneda, te agachas, te acercas, la examinas para ver si realmente es una moneda. No era una moneda, era una corcholata, la desechas. Esa es la idea de agacharse a mirar. Esa es la idea del verbo original. ¿Sí? Nos habla a mirarnos con atención, no nada más quedarnos en lo superficial. ¿Y en dónde nos manda a observarnos? Bueno, nos dice que nos veamos en la perfecta ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Vamos a Romanos 8:1 al 2, para ver cuál es esta ley. Dice Pablo: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? La ley de la libertad es estar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Y esto es algo importante. Si yo escucho la palabra y la quiero poner en práctica, debo de ser lleno del Espíritu Santo. No voy a poder lograr hacer esto. Por eso Jesús nos decía, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿sí? Por eso me decía, me van a decir, echamos fuera demonios, ¿sí? Hicimos milagros, pero no basta eso. Debemos no de hacer esto en nuestras propias fuerzas, no en nuestra carne. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo y eso nos va a llevar realmente a poder actuar la palabra. Y, ya me vi en esta perfecta ley, pero aquí dice algo más. Dice que debemos de perseverar, nos llama a perseverar. ¿Cómo vamos a perseverar? Esto en el original es parameno, que quiere decir caminar de cerca, permanecer al lado. Entonces, ¿en dónde debo de permanecer al lado? ¿En dónde debo de permanecer de cerca? En la Biblia. En el momento en que dejemos la palabra de lado, en el momento en el que nosotros como cristianos dejemos de leer la Biblia, en el momento en el que en los púlpitos se deje de utilizar la Biblia para predicar, entonces ya no estamos perseverando, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de permanecer pegados a nuestras Biblias, que es la palabra de Dios. Y viene la parte que nos gusta, ¿no?
Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí ya llega como que la parte que nos llama la atención, ¿no? Voy a ser bendecido por Dios. Esa parte sí está en las promesas, ¿no? En la Biblia de promesas. ¿Qué quiere decir que voy a ser bendecido? Que voy a poder pedir todo lo que quiera en mi carne y se me va a hacer realidad. Vamos a ver realmente qué es lo que dice Dios. Vamos a Proverbios 8, 32 al 34. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Aquí está lo que significa ser bienaventurado. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué quiere decir que voy a ser bienaventurado? Que voy a guardar los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir que soy bienaventurado? Que voy a poder escuchar a Dios. ¿Sí? Si yo permanezco en la palabra, si realmente estoy buscando a Dios en su palabra, realmente lo voy a poder escuchar. ¿Sí? Si estoy haciendo un devocional y estoy permaneciendo en esto, voy a poder ver cómo claramente Dios a través de su palabra me va a hablar día a día el consejo que yo necesito para ese día. ¿Sí? Si yo permanezco buscando a Dios en su palabra, entonces Él me va a dar guía para poder vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Vamos a Juan 13 al 17 para ver otro ejemplo de lo que quiere decir que voy a ser bienaventurado. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí está nuevamente el bienaventurados. Voy a ser bienaventurado si sé las cosas que me está diciendo Jesús y las hago. Entonces, si yo permanezco en la palabra de Dios, si permanezco buscándolo en su palabra, no en escuchar prédicas solamente, no en estar asistiendo a una iglesia solamente, sino realmente buscarlo intencionalmente, realmente en las prédicas estar buscando que Dios me hable, realmente estarlo buscando en devoción en mi Biblia personalmente. Entonces voy a poder escuchar a Cristo hablarme y voy a poder hacer las cosas que Él me pide. Voy a ser lleno de su Espíritu Santo para poder poner por obra lo que Él me está pidiendo hacer. Pasamos al versículo 26 y dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Del versículo 22 al 25, Santiago nos está diciendo cómo no debemos engañarnos, cómo podemos evitar ese engaño.
Y ahora, a partir de este versículo, nos va a dar ejemplos muy claros de cómo voy a saber si me estoy engañando o no, cómo voy a saber si estoy dando fruto o no, cómo sé si realmente estoy poniendo por obra la palabra como Él me está diciendo que lo haga. Creo que está clara en nuestra versión, pero la versión de la nueva traducción al lenguaje actual es a lo mejor más clara todavía. Dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Sí? Aquí nuevamente no está hablando de que estemos perdiendo la salvación. O sea, tenemos la salvación, pero ¿realmente vamos a vivir una vida que nos dé gozo o estamos viviendo un cristianismo mediocre que nos va a dejar insatisfechos? Las promesas de Dios no son nada más para la eternidad. Él nos promete desde ahora darnos gracia y darnos una vida con gozo. No promete quitarnos estorbos, no promete quitarnos problemas. Nos promete que nos va a dar gozo en medio de todo eso. Entonces, ¿realmente estoy viviendo conforme a esa promesa de Dios? O tal vez es que me falta dejar de creer que soy santo y entonces cuidar mis palabras para no engañarme a mí mismo. Aquí la palabra religión y religioso son respectivamente threscos y threskeia. Se refieren al culto, o sea, cómo estamos adorando a Dios. Cómo estamos expresando por fuera lo que está pasando en nuestros corazones. A eso se refiere con religioso, con religión. Y en cuanto al engaño, es un engaño diferente al que vimos al principio. Al principio veíamos que nos engañábamos por una conclusión equivocada. Aquí está hablando de un engaño más intencional y está hablando de que es un engaño constante. El verbo es apatao. Aquí está diciendo que intencionalmente yo estoy eligiendo engañarme. En el otro es porque me equivoqué, porque saqué una conclusión equivocada. Aquí yo estoy eligiendo engañarme a mí mismo. ¿Sí? Conscientemente sé que no es lo correcto, pero me doy chance de equivocarme. No pasa nada, de todos modos soy salvo. A eso se está refiriendo. Santiago mismo dedica medio capítulo, en el capítulo 3, a este tema de la lengua. Lo pueden leer en sus casas. Vamos a ver otros ejemplos de el poder de la lengua y el por qué nos hace Santiago hincapié en que tengamos cuidado de nuestras palabras. Vamos a Proverbios 18, 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dios nos dice que la lengua tiene el poder para darnos vida o darnos muerte. Tiene el poder para que nosotros demos vida a alguien o demos muerte a alguien. Con la misma boca, con la misma lengua podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre. ¿Sí? Podemos llevar bendición a alguien, podemos llevar maldición a alguien con lo que estamos diciendo. Vamos a Santiago 3:2. Como dije, la mitad del capítulo 3, la primera mitad del capítulo 3 de Santiago habla extensamente de la lengua. Pero vamos a checar este pequeño pedazo.
Y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En Proverbios veíamos que tenemos en nuestras palabras el poder para dar vida o dar muerte, sea a nosotros o sea a alguien más. Y aquí estamos viendo, Santiago nos dice, si soy capaz de controlar mi lengua, si soy capaz de controlar lo que estoy diciendo, entonces soy capaz de controlar todo mi cuerpo. Es decir, si empiezo por controlar mi lengua, lo que digo, controlar mis otros actos va a ser más sencillo. Ya voy a llevar el camino ganado. Voy a tener menos problemas para dejar otros pecados. Ahora, ¿cuál es el secreto entonces para poder refrenar o controlar mi lengua o lo que estoy diciendo? Vamos a Mateo 15, 18 al 19. Es Jesús hablando, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cómo logro controlar mi lengua? ¿Cómo logro controlar lo que estoy diciendo? Tengo que empezar por mi corazón. Tengo que limpiar mi corazón, ¿sí? Si yo limpio mi corazón, si yo mantengo limpio mi corazón, aquí me está diciendo Jesús que lo que va a salir de mi boca va a salir de mi corazón. Ajá. Entonces, si tengo un corazón limpio, si tengo un corazón santificado, no pueden salir maldiciones de mi boca. No voy a poder hacerlo. Y también aquí nos hace hincapié porque Santiago nos decía que si yo refreno mi lengua, entonces voy a poder tener control sobre todo mi cuerpo. Porque dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo pecado, ¿de dónde está saliendo? Del corazón. Entonces, por eso, si yo estoy controlando lo que sale de mi boca, entonces puedo controlar el resto de mi cuerpo, porque de mi boca no van a salir malos pensamientos que están guardados en mi corazón. Si yo guardo mi corazón, entonces no voy a dar oportunidad al pecado. Pasamos al versículo 27. Y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Como dije, Santiago nos da ejemplos bien prácticos y aquí es donde les decía, debemos de recordar que Santiago está hablando a gente que trae un trasfondo judío, ¿sí? Gente que conoce bien la ley del Antiguo Testamento, gente que conoce los ritos, que muy probablemente está siguiendo esos ritos, y esto no les suena desconocido a ellos cuando dice deben visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. A esto a la gente que iba dirigida le debe de hacer match, ¿sí? Le debe de saltar inmediatamente y le debe de recordar inmediatamente Levítico y Deuteronomio. Vamos a Levítico 23, 22 para entender lo que ellos entendieron en ese momento. Levítico 23, 22.
Aquí es Dios hablando, Dios dando la ley a Moisés. Dice: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es Dios mismo, Dios el Padre, hablando a Moisés, diciéndole que cuando estén trabajando en sus campos, no expriman hasta lo último de los campos para dejar sin nada y quedarse con todo. Está diciendo: tú vas a tener lo suficiente para vivir, deja algo para los extranjeros que están viviendo en tu tierra, deja algo para los pobres que están viviendo en tu tierra, que ellos tengan oportunidad de trabajar, ir y espigar eso, ir y cosechar eso, y que de ahí puedan ellos comer, aunque ellos no tengan campos. Levítico 19, 9 al 10 es nuevamente lo mismo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Nuevamente está haciendo hincapié en lo mismo, ¿sí? No seas avaro. Y vamos a Deuteronomio 24, 17 al 22. Dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no buscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Este versículo nuevamente nos habla, y aquí específicamente nos habla de los huérfanos y las viudas. Entonces, esto debió de haber venido a memoria a esos israelitas que estaban en la dispersión, que eran cristianos, que eran hermanos en Cristo. Esto les debió de haber saltado, que ya Dios les había mandado que hicieran esto, ¿sí? Ahora, algo hermoso aquí es en el versículo 18 de Deuteronomio, nos dice: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. ¿Por qué debemos de tener esta compasión por los demás? Debemos de recordar que fuimos siervos en Egipto. ¿Qué es Egipto? Nos está recordando que fuimos esclavos del pecado. Gracias a Dios por su gracia, ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos en Cristo. Pero no debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos de olvidar que no salimos por nuestras fuerzas, que fue Dios quien fue a buscarnos a ese Egipto y que Él con mano poderosa nos ha sacado. Si estás siguiendo el plan de lectura de anual, estamos más o menos en esa parte de Éxodo. Entonces, ahí puedes ver la fuerza que utilizó Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Esa fuerza es la misma que utilizó para rescatarte a ti, para rescatarme a mí de nuestro pecado,
¿sí? Es el mismo poder y milagro que Él utilizó para rescatarnos. Ahora, aquí Santiago es muy claro, nos da ejemplos muy prácticos de cómo poner por obra la palabra de Dios. Y quiero tomar 2 ejemplos de cómo poner por obra este amor. Y curiosamente no son del Nuevo Testamento, son del Antiguo. Como dijera nuestro pastor Edgar, quien cree que no hay gracia en el Antiguo Testamento, bueno, aquí hay ejemplos de gracia. En Ruth 2, del 2 al 9, vamos a ver el primer ejemplo. Personalmente me gusta mucho el libro de Ruth. Es una historia de amor, pero amor como lo ve Dios, no el amor del mundo, no el amor de Hollywood. Dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí es su suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Si no ubicas bien la historia de Ruth, su suegra tenía 2 hijos, pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, y al final únicamente se quedan sus 2 nueras con ella. Y una de sus nueras decide quedarse con su familia paterna, y Noemí decide regresar a su tierra natal. Y en ese viaje le dice a Ruth que se quede con su familia paterna, igual que su otra nuera. Ruth dice que no, que la va a seguir y que su Dios va a ser el Dios de ella. Y no obstante, o sea, no nada más la acompaña, aquí está yendo a trabajar, está buscando un sustento para ella y para su suegra. Y aquí vemos el ejemplo precisamente de la puesta en obra de la ley que mandó Jehová. Son viudas ambas, ella está trabajando, y Booz, en obediencia a este mandamiento y en amor, está permitiendo que Noemí, sin ser parte de sus empleados, Ruth, sin ser parte de sus empleados, vaya y trabaje en estos campos. Y no solamente que vaya y trabaje, si tú lees el resto del capítulo vas a ver que la invita a comer de su comida, ¿sí? Y se encarga de cuidarla. Y después, bueno, vas a ver el resto de la historia, que pues al final terminan casándose y termina siendo Booz bendecido. Dios le da la bendición de formar parte del linaje de Jesús, ¿sí? Entonces, no sabemos el impacto que va a tener en nuestras vidas esa bendición de Dios si nosotros somos obedientes. No lo sabemos en el momento, pero sabemos que Dios es bueno y que Dios va a cumplir su promesa, y Él ya prometió hacernos bienaventurados. El otro ejemplo
es ahora de un huérfano. Vamos a 2 de Samuel 9, 1 al 13, 9, 1 al 3. 2 de Samuel 9, 1 al 3. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aquí la historia es el rey David, una vez que ya es rey. Si recuerdas la historia, Saúl era rey antes de él, y Saúl quiso matar a David, lo estuvo persiguiendo, y en cada oportunidad que David tuvo de asesinar a Saúl, dijo que iba a respetar al ungido de Jehová. Y ahora, ya Saúl muerto, está buscando a alguien de su familia, de su enemigo, de quien quiso matarlo, está buscando a alguien de su familia para bendecirlo. ¿Sí? Encuentra a un huérfano, hijo de Jonatán, amigo de él. Jonatán a estas alturas ya está muerto. Entonces él es huérfano, y no solo huérfano, está lisiado de los pies. Si hoy en día tener un empleo con una parálisis es difícil, imagínate en aquellos tiempos, donde todo el trabajo es físico. Entonces estamos hablando de alguien huérfano, lisiado, ¿sí?, que es odiado en el reino porque es descendiente de Saúl, del rey que ya no fue querido. El rey que está en turno es David. Y David en misericordia no es que llegara el hijo de Jonatán a buscar ayuda o a mendigar ayuda. David intencionalmente está buscando a alguien para hacer misericordia de él. Entonces, vemos aquí dos contrastes de la historia. A veces Dios va a poner en nuestras vidas, sin que nosotros vayamos buscando, a personas a las que podemos nosotros servir, como lo hizo con vos. Vos no estaba buscando a alguien a quien hacer misericordia, a quien servir, pero cuando llegó la oportunidad, vos la tomó. ¿Sí? Y aquí vemos el otro escenario. Dios también nos pide que intencionalmente nosotros busquemos a quien servir, como lo hizo David. David intencionalmente buscó a quien bendecir, a quien repartir la bendición que Dios le estaba dando a él. ¿Sí? Si creemos que solo debemos esperar a que Dios nos mande a la persona necesitada, estamos viendo que no es cierto. ¿Sí? También es cierto que no es que nosotros debamos de estar solamente buscando eso. ¿Sí? También David no estaba totalmente dedicado a esto. O sea, Dios nos va a llamar a diferentes cosas, y debemos de tener sabiduría de Dios para ver qué es lo que nos está pidiendo hacer. ¿Sí? Cada uno en su escenario llevó a cabo esta ley, vio por un desvalido, por alguien que tenía necesidad. Y regresando a Santiago, nos dice que tengamos una religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios. Vamos a ver en Colosenses 3, 12 al 14 a qué se refiere con esa religión pura y sin mancha.
Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo mantenemos esta religión sin mancha? En conclusión, en el versículo 14 nos dice con amor, con el amor de Dios. Así es como nos vamos a mantener limpios, como vamos a poder estar con una religión sin mancha, con un culto sin mancha. Culto o adoración no es venir a la iglesia, no es escuchar una prédica, no es cantar una canción. Es esto, es que vivamos en amor, que hagamos misericordia a otros, que recibamos humildemente la palabra de Dios. Y todo esto empezamos como en esas películas que empiezan en el final y luego vuelven al principio y entiendes todo, ¿no? Vamos a regresarnos a Santiago 1:21, vamos a entender por qué el de todo esto. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si lees otra vez el versículo 22 donde empezamos, dice, pero. Está haciendo ahí un contraste. ¿Pero contra qué? Contra esto, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? El mensaje de Cristo salvándonos, el Evangelio, esa es la palabra implantada. Y entonces por eso viene todo lo que vimos anteriormente. Recibamos esa palabra, pero no solo la recibamos, vamos a obrar de acuerdo a ella, ¿sí? Entonces, no nos engañemos, como nos llama Santiago, ¿sí? Si no hemos recibido esta palabra, si hoy estás aquí sentado y no has recibido esta palabra, ni siquiera has recibido al Evangelio, no has recibido a Cristo como tu Salvador, recíbelo, ¿sí? Es por donde debemos empezar, que es el versículo 21, ¿sí? Recibamos esta palabra. Si ya somos salvos, ya creímos, entonces ahora pues nos corresponde poner en obra esta palabra. Vamos a actuar conforme a lo que nos está pidiendo Santiago. Vamos a pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo para que podamos poner por obra su palabra. Y si ya lo estás poniendo por obra, ya estás actuando conforme a su palabra, entonces Santiago nos manda o nos está exhortando a que continuemos. No que solamente lo hagamos una vez, sino que continuemos, que perseveremos en ello. ¿Sí? No es una tarea que ya terminamos, es un estilo de vida. Sigamos viviendo de una forma agradable a Dios, sigamos poniendo por obra la palabra.